Recording in progress. Muy bien. Estamos, entonces, secretario, cuenta, no sé si tiene cuenta, y si no, damos No, inicio con... ha ingresado por acuerdo a la sala el proyecto de reforma constitucional en segundo trámite constitucional en materia de propaganda electoral de los candidatos a convencionales constituyentes, cuyo boletín es el 14065-07, y el comparado se le mandó a los señores senadores. Bien, le damos la palabra inmediatamente al Ejecutivo para que nos explique esta reforma constitucional, que la estamos viendo en general y en particular. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a los miembros de la Comisión. Estamos muy agradecidos de la oportunidad de poder tramitar este proyecto que requiere la urgencia de... la franja tiene que partir el próximo viernes y el Consejo Nacional de Televisión, tal cual como usted lo apuntó en la sesión de sala, requiere cerrar toda la dinámica de la franja electoral el día lunes. Por lo tanto, tiene que salir del Congreso Nacional hoy día. Espero poder exponer los argumentos y convencer a los miembros de la Comisión de Gobierno de que este es un proyecto razonable y que se basa en lo siguiente: paso a exponer. La franja, que es una carga pública, ¿cierto?, para convencionales constituyentes consta de 30 minutos, ¿ya? De acuerdo a la ley vigente y de acuerdo a la reforma constitucional que aprobó el Senado, en virtud de la cual se le entregaron 13% de la franja a los constituyentes de pueblos originarios, el 87% del tiempo está destinado a la franja de el resto de los candidatos a constituyentes, ¿ya? Eso equivale más o menos a 26 minutos. 26 minutos. Más o menos 4 minutos para los pueblos originarios, 26 minutos para todo el resto de los candidatos a convencionales. De acuerdo a la ley vigente, esa repartición se hace en torno a la última elección de diputados. Y los independientes tienen el tiempo asignado al partido menos votado, que fue el partido Todos. En la práctica, los independientes tendrían, de acuerdo a la estimación de la norma general que existe en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, del orden de 15,7 centésimas de segundo para repartir entre todos los candidatos independientes. Tercer comentario: se inscribieron históricamente más de 500 candidatos independientes. De hecho, en la última elección a diputado se inscribieron solo 11 candidatos independientes, ahora hay 500. Entonces, ¿cuál es la situación? Si es que no hay ley, es que 500 candidatos tienen que disputarse 15,7 centésimas de segundo diario en la franja electoral. Ese es el escenario y eso es lo que nos tiene aquí reunidos ahora. El gobierno propuso una fórmula matemática para redistribuir ese porcentaje, pero finalmente la comisión aprobó otra cosa y es lo que yo quiero explicarles, que fue lo que finalmente se aprobó. Después de una indicación que fue suscrita de manera transversal, apoyada por el gobierno y votada en forma unánime, lo que se aprobó es una fórmula mucho más simple, que es que a cada candidato independiente se le va a entregar un segundo de franja, de manera tal de que estos 26 minutos, sacando a los pueblos originarios, estos 26 minutos de franja queden como están ahora, porque los partidos políticos, además, muchos de ellos ya grabaron la franja, es decir, los 26,1 o 4 y tantos, 26 minutos, algo de segundo, quedan para los partidos políticos, pero se agrega, es decir, vamos a tener una franja, deberíamos tener, si lo tienen a bien, una franja un poquitito más larga, de acuerdo a los candidatos independientes que se inscriban. Si nosotros calculamos 500, son más o menos 8 minutos más de franja, que serían para los independientes dentro de lista de independientes, y eso, claro, independientes fuera de partidos, independientes en lista de independientes, es decir, los independientes que están dentro de los pactos de los partidos políticos están dentro de la franja normal, digamos, no se toca, ¿ya? Podemos nombrar varios ejemplos, digamos, pero un independiente que está en lista, ese no entra en esta regulación, queda tal cual. El constituyente originario tampoco entra en esta regulación. Entonces, nosotros creemos, y por eso se ha ventilado en los medios de comunicación, no es que se le agregan 8 minutos más a la franja, sino que creemos que
después de que termine todo el proceso de revisión de candidaturas. Hoy día hay 512, podrían ser más, menos 500, pongámoslo en ese orden. Van a tener 1 minuto diario y que las listas de independientes o los independientes fuera de lista se pueden agrupar entre sí para usar ese tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que el Consejo Nacional de Televisión establezca un mecanismo para poder relacionarse con estas listas, porque recordemos, las listas son situaciones de hecho que en nuestro ordenamiento no existen, se fueron creadas para la Convención Constituyente, no tienen personalidad jurídica. Entonces hay una norma final, en el inciso final de la norma, que básicamente le entrega un plazo de hasta las 12 de la noche del día lunes para que los independientes puedan decir a quienes sumaron y qué tipo de independientes hay. Recordemos que hay independientes por distritos, hay listas de independientes en cada uno de los distritos. Por ejemplo, la lista del pueblo, que tiene 28 listas en 28 distritos, hay listas que están en un distrito, en 2 distritos. Entonces, la idea es poder dar la mayor libertad a los independientes y poder al menos darles del orden de los 8 minutos para poder ser más equitativa la franja y que puedan acceder a esta oportunidad. Si no tenemos esta legislación, el resultado es el que ya les señalábamos. Menos segundo para 500 personas. Entonces, les pedimos, por favor, que si podemos, lo tengan a bien despachar este proyecto por la urgencia que tiene. Creemos que es importante, así lo entendió la senadora Sprecher, a quien agradezco, así lo entendió la sala del Senado, el presidente de la Comisión de Constitución también. Y ese básicamente el esquema es muy sencillo, está el articulado que está en manos de don Juan Pablo, y quedo atento a sus inquietudes. Max, no entendí, perdón, porque primero dijiste, ya, los 26 minutos de la franja quedan igual. Los partidos, los independientes que van en los partidos no se tocan, y esto que estamos legislando ahora, tratando de legislar, son para los independientes. Primero dijiste que se agregarían como 8 minutos, pero después dijiste no se agregarían 8 minutos. Y ahí me perdí. Lo que pasa, Presidenta, es que no es que la redacción legislativa agregue minutaje, agregue un minutaje cerrado. Lo que el proyecto propone es 1 segundo por candidato independiente, y que ese candidato independiente sea independiente o independiente en lista de independientes. Agregarle 1 segundo por cada candidato inscrito. Eso da más o menos 8 minutos. Lo que yo le quiero decir es que no es que el proyecto diga se agregan 8 minutos de franja a repartir. No. Si podrían los ser candidatos independientes se inscribieran para esta franja, podrían llegar a 8 minutos. ¿Algo así es? Toda la franja de independientes, todo el segmento de la franja de independientes va a ser del orden de los 8 minutos. El resto va a ser de los pueblos originarios y de los partidos. Entonces, el esquema general va a ser 4 minutos para pueblos originarios, 26 minutos para partidos e independientes dentro de las listas de los partidos, y más o menos, de acuerdo a la cantidad de inscritos finales que terminen de inscribirse, los independientes van a ver más o menos, creemos nosotros, 8, 9 minutos para que los independientes, todos estos independientes, tengan acceso a la franja. ¿Cómo se distribuye ese tiempo? El Consejo Nacional de Televisión los va a distribuir, pero estamos dando la oportunidad en esta reforma constitucional de que las listas se puedan agrupar, cosa de poder tener más del tiempo que les tocaría, que sería igual poquitito. Entonces las listas se pueden agrupar para aprovechar estos 8 minutos. Ese es más o menos el esquema. Pido la palabra, Presidenta. Al senador Bianchi y luego el senador Insulza. Sí, gracias, Presidenta. Gracias, Max, por todo lo que ha señalado con respecto a lo que significa el proyecto. A ver, aquí queda de manifiesto que los partidos políticos, más allá que esté la explicación que ya tenían grabado, los spots y todo este tema ya adelantado, no se dieron ni 1 segundo ni 1 minuto y se quedaron con los 26 minutos que le corresponden y los pueblos originarios con los 4 minutos que le corresponden. Entonces, lo que nos está proponiendo, y hace mucho sentido, es que cada candidata o cada candidato va a contar con 1 segundo. Y ahí se pueden hacer, ¿no es cierto?, la suma. En el caso si hay una lista con 6 candidatos, 3 candidatas, 3 candidatos, pueden sumar 6 segundos. O listas, ¿no es cierto?, más generales pueden sumar mucho más segundos. Pero la candidata o el candidato es el dueño de 1 segundo. Le corresponde 1 segundo diario.
Bien, yo estoy por votarlo favorablemente, Presidenta. O sea, no tenemos tiempo, no tenemos plazo, esto tenemos que zanjarlo, como lo dijo don Máximo Pavés. La verdad es que por lo menos brinda la posibilidad a que las 500 candidatas y candidatos independientes de nuestro país, a lo menos hoy día se le dé un tratamiento con algo más de dignidad para poder, en un segundo, intentar, obviamente, hacer lo que haya que hacer para los fines propios de lo que hay que hacer en cuanto a las propuestas publicitarias. Así que yo desde ya adelanto mi voto favorablemente, Presidenta, con mucho entusiasmo y ojalá esto, además también, Max, y por su intermedio, Presidenta, esto es un tema que tenemos que ver en todas las votaciones, porque yo que he experimentado en carne propia todas las opciones donde cada vez que me postulé lo hice de manera independiente, jamás tuve la opción de tener ningún espacio, ningún segundo, y el tratamiento es tremendamente desigual. Así que ojalá esto que estamos haciendo hoy día se pueda replicar para futuras contiendas políticas. Gracias, Presidente. Gracias, senador. Senador Insulza. Presidenta, yo voy a votar a favor, por cierto, y entiendo perfectamente las razones por las cuales no es posible hacer un esfuerzo mayor, incluso por parte de los partidos, las franjas están grabadas, etcétera. Lo único que lamento es que precisamente, con mucho respeto por mi colega Juan Carlos Bianchi, que realmente creo que vamos a tener el ideal para los candidatos, para cualquier candidato, hacer a grupo para tener 7 u 8 segundos, cosa que me parece muy razonable, sino probablemente va a ser tener uno para tener 500 rosas de Arica, con muchos recuerdos por mi querida amiga Rosa González, que ya no está con nosotros, ¿no? Yo la verdad que creo que mejor hubiera sido redactar distinto la ley, que hay a disposición de los candidatos independientes 8 minutos que se pueden repartir en la forma que estimen conveniente, habría sido mejor que decir que tienen un segundo cada uno. Pero voto a favor igual, gracias. Presidente, una consulta, ¿puedo? Dígame, ¿Sabe que hay otra cosa por su intermedio para Máximo, y para los gobiernos futuros y todo? Debiera haber un tratamiento, porque en este caso, por ejemplo, estamos hablando de esta franja nacional, ¿no? Pero fíjese que no hay una regionalización de la franja, cuando van a haber muchas candidatas y candidatos que tienen un especial interés que en su distrito pueda contar con estos segundos, no con esta suma de más de media hora de franja electoral donde la gente, bueno, ojalá un porcentaje significativo lo vea, pero sería mucho más óptimo, mucho mejor aprovechado que esto pueda ser descentralizado y los canales regionales que tienen una identidad por territorio, etcétera, yo creo que harían también un trabajo extraordinario con respecto a eso. bien. Votemos en general y luego en particular, secretario. Perfecto, señora presidenta. El senador Insulza ya manifestó su voto a favor. A favor. El senador Bianchi. ¿Qué te contra, a favor? Senador Sandón. A favor, don Juan Pablo. Gracias. Señora presidenta. A favor. Se ha aprobado en general por unanimidad. No sé si hay alguna indicación. Entonces se despacharía también en particular por la misma votación, señora presidenta. Perfecto. Muy bien. Juan Pablo, yo te pediría extremadamente diligente y alcanzara en 2 minutos. Lo tengo listo, senadora. Se lo mando enseguida, lo tengo listo. Si lo podemos poner sobre tabla. ¿Ponerlo ahora sobre tabla? Y lo voy a mandar a la mesa. Ah. El intendente dice que él puede someterlo a votación si... Está fantástico, sin discusión. Lo mando enseguida. Ya, ok. Está fantástico, bien. Muchas gracias, se pasaron. Claro. Nos vemos en sala. Chao, chao. Senadores. Jackie.